Quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Ángel Ayala y he tenido la oportunidad de poder estudiar tecnología casi que a la par que el derecho, por lo que derivé en el camino de llegar a finalizar un máster en ciberdelincuencia y además interesarme por temas como la ciberseguridad, protección de datos y el que nos ocupa hoy, la inteligencia artificial. La idea de este curso o de esta serie de mini conferencias, porque son bastante breves, es que nosotros los abogados podamos sumarnos al uso de la inteligencia artificial y no ponernos en esa idea o quedarnos en esa idea de que nos va a reemplazar, de que si de que no sirve lo que hace, de que los memes que se filtran, las cosas de, por ejemplo, algunos abogados que han mal utilizado la herramienta de inteligencia artificial y deciden crear contenido que luego van a presentar en tribunales y no verifican ni siquiera las fuentes que cita el propio modelo de inteligencia artificial. Eso es un error, es un aspecto que desde las primeras incursiones en este tema se tienen que poder visualizar. La inteligencia artificial es una gran herramienta, nos permite como abogados agilizar gran parte de nuestro trabajo debido a una particularidad muy específica, que es la generación de texto. Más adelante vamos a desarrollar incluso un breve marco histórico de cómo ha ocurrido y cuáles han sido como los mayores hitos o los hitos más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y nos vamos a dar cuenta que la capacidad de generar texto es la primera que surge, pero ya ni siquiera la más importante ni la que quizás más se utiliza. Pero para nosotros los abogados va a seguir siendo lo más importante debido a que todo es, la mayor parte de lo que hacemos tiene que ver con escritos, con documentos, con contratos, sentencias, análisis de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Todo es un soporte en texto, toda la información, las mismas leyes están codificadas en texto y desde que la inteligencia artificial generativa existe, que no vamos a hablar solo de la inteligencia artificial, sino de inteligencia artificial generativa, se abren las posibilidades para poder crear contenido, no solo analizarlo, no solo estructurarlo, no solo hacer peticiones específicas, sino la posibilidad de crear contenido. Muchos ya lo hemos visto, me adelanto un poco. Por ejemplo, cuando le pedimos a una inteligencia artificial que genere una imagen, que modifique una imagen de nosotros, que le dé un estilo específico. Lo hacemos a través de texto porque desde 2022, aproximadamente en noviembre de 2022, se popularizó el chat con un lenguaje grande o un LLM, que es un lenguaje natural grande, un modelo de lenguaje natural grande que nos permite comunicarnos con una inteligencia artificial como si fuera otra persona con quien estamos conversando. Y de allí la importancia. Vamos a ver primeramente eh, la agenda de esta sesión. Vamos por la bienvenida, me presenté y quiero ser muy enfático en primero agradecerles el hecho de que se encuentren acá, el hecho de que hayan estado interesados en tomar este curso, en, como les mencioné antes, ser de los que abrazan la tecnología y no de los que la rechazan, porque la inteligencia artificial ya está en todas partes. Va a depender de nosotros si nos queremos quedar en un nivel básico a la hora de realizar nuestro trabajo y esperamos a que nos supere este tipo de inteligencias artificiales o si decidimos aprender a utilizarlas para sacarle provecho e incluirlas en nuestro propio trabajo. Por eso, más que las gracias porque están acá, me permito felicitarles porque tomaron la iniciativa de ser parte de este curso, de ser parte del primer curso de inteligencia artificial que voy a impartir, espero no sea el último. Y eso es
de mucho valor, porque lejos de pensar que la inteligencia artificial tal vez no es para ustedes o que eso es de ciencias de la informática, eso es de ingeniería, eso es algo que no voy a ocupar yo como abogado, lejos de pensar así, ustedes han visto el potencial de esta herramienta, probablemente ya la hayan usado y deciden subirse a la ola, pero sabiendo manejar la ola, no esperando que la ola los lleve hasta donde tenga que ser. Y por eso reitero las felicitaciones para todos los presentes y los que aún no están, pero también se inscribieron en el curso. A lo largo de esta jornada vamos a conocer los objetivos de la sesión, vamos a conocer también qué es la IA generativa, que es como vamos a abreviar a la inteligencia artificial. Todos sabemos es IA generativa porque tiene la capacidad de crear contenido nuevo. Ya no es solo el hecho de, como les mencioné antes, dar respuesta a preguntas concretas, sino más bien poder crear desde cero, poder crear con el entrenamiento cosas que antes no existían, documentos que antes no existían, imágenes, videos, audio, todas esas herramientas de inteligencia artificial generativa son las que permiten la creación de este tipo de contenido. Además de eso, me quiero permitir explicarles los términos más clave, los más fundamentales, lo que nos va a permitir primeramente tomar el contexto necesario para poder entender la inteligencia artificial, no obviamente en un nivel de matemáticas ni algoritmos, porque no se trata de eso. El curso no tiene que ver con algoritmos, con machine learning, con este tipo de cosas que son eminentemente de las ciencias informáticas, de ingeniería de software. No se trata de eso, más bien términos clave como por ejemplo qué es un prompt, que probablemente algunos ya lo hayan escuchado, pero tal vez muchos sea la primera vez que escuchan la palabra prompt o incluso prompt engineering. Otros términos como token, términos como ventana de contexto, eh, API, son términos totalmente relevantes, válidos para que nosotros también conozcamos, porque así entendemos de mejor manera cómo funciona la inteligencia artificial y podemos sacarle mayor provecho. Eso lo vamos a ver en la terminología clave y luego un aspecto quizás un poco más amplio sobre el prompt, ya que el prompt es la base de nuestra interacción con la inteligencia artificial generativa a través de los chatbots. La mayoría quizás conoce ya ChatGPT, eh, algunos tal vez usan otro tipo de inteligencias artificiales basadas, la mayoría, la gran parte de ellas, basados en GPT, ChatGPT de OpenAI, como Perplexity, por ejemplo. También pueden usar Grok. Hay diferentes modelos ya, incluso hasta de origen chino, totalmente alejados de los modelos creados en Estados Unidos como ChatGPT y permiten que se diversifique el acceso, que se democratice el acceso a la inteligencia artificial, ya que ofrecen ya muchas alternativas, ya una inmensa cantidad de alternativas solo para la generación de texto, imágenes e incluso ya hasta la generación de videos. Pero lo más relevante de todos los términos clave que mencioné es el prompt, porque el prompt es lo que nos va a permitir tener una interacción adecuada con el modelo, de modo que podamos obtener respuestas adecuadas, respuestas útiles, que cuando no nos pase lo del genio, que el genio entendió mal mi deseo y nos termine entregando información que tal vez no nos sirve, que no nos va a funcionar para lo que hemos buscado a la inteligencia artificial. Y dominando el prompt engineering, pues van a entender más quizás esa situación del genio, de cuando el genio entiende mal, porque ustedes le van a poder explicar bien al genio qué es lo que quieren. Ustedes van a decirle exactamente qué es lo que quieren y van a obtener eso. Lo vamos a ver en esta sesión muy brevemente, pero lo vamos a ver y eso va a ser con lo que cerremos. Otra cosa, antes de seguir, pueden interrumpir, pueden hacer comentarios, pueden hacer consultas en la medida que el tiempo me lo permita. Yo las voy a resolver.
Si no, igual pueden quedar para siguientes sesiones o incluso pueden escribirme directamente y no hay ningún problema. Así que tengan total confianza. Aquí todos vamos a aprender y la idea de este curso es adentrarlos en el mundo de la inteligencia artificial. Yo tengo bastante tiempo ya de utilizar este tipo de herramientas. De hecho, quizás algunos conozcan que hace ya bastante tiempo elaboré una herramienta que permite transcribir de números a letras, tal como los abogados lo hacemos en las actas, pero ahorrándonos todo el trabajo de estar digitando palabra por palabra. Y esa herramienta fue fruto de una interacción, de una serie de instrucciones que brindé a una inteligencia artificial, con la cual iba iterando a lo largo de mucho tiempo para llegar a obtener el producto que ahora está en línea y todos lo pueden utilizar, es totalmente gratuito. Y también si les interesa, pues yo puedo compartir los enlaces si acaso alguno todavía no la conocía. Eso fue fruto de una inteligencia artificial generativa temprana, porque surgió a lo largo de 2022-2023, pero eh, eso ya está más que superado. Es decir, si yo le pido, si yo reviso mis prompts, mis indicaciones a la inteligencia artificial de ese momento y se lo pido a los nuevos modelos de lenguaje, se lo pido a las nuevas alternativas, van a hacer quizás un trabajo 10 veces mejor en un tiempo mucho más reducido. Si antes tardó horas, hoy voy a tardar minutos probablemente. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre, que la inteligencia artificial va cambiando, los modelos van cambiando, se van actualizando, surgen nuevas, algunas dejan de ser tan efectivas, pero lo importante es conocer las bases, porque de eso es lo que luego vamos a tomar para poder decidir cuál es nuestro modelo predilecto, cuál es nuestra herramienta predilecta, cuál realmente nos sirve para el trabajo que hacemos y utilizar esa. Y en la medida que esa deje de funcionar, pues cambiarla. Muy bien. ¿Por qué la IA en la abogacía? Como les mencioné al principio, los abogados suelen, gran parte del trabajo tiene que ver con texto. Mucho tiene que ver con la lectura, mucho tiene que ver con artículos, mucho tiene que ver con leyes, con elaboración de documentos, con escritos, etcétera, etcétera. Inclusive la IA puede ayudarnos a preparar una adecuada defensa, puede ayudarnos a analizar datos de nuestros casos, obviamente anonimizados, que le compartamos al modelo, para darnos ideas, para darnos las claves quizás de cómo tener un abordaje adecuado de nuestro caso, cómo realizar una defensa efectiva, qué elementos tomar en cuenta, etcétera, etcétera. La IA, como mencioné antes, está en todos lados. Algunos creen que ya sustituyó a muchos empleos, a muchos creen que en la medida que va superando las capacidades humanas, por ejemplo, exámenes que antes eran muy difíciles de aprobar por parte de una máquina, hoy vemos que ya han superado quizás se habla ya de que en esos exámenes pueden responder al nivel de un doctorado, de un PhD de Estados Unidos, a nivel de personas que están en el más alto rango del sistema educativo, pues a ese nivel ya pueden responder las inteligencias artificiales cuando hace un par de años no llegaban quizás ni a pregrado. Pero la importancia es que tenemos que integrarla en nuestro flujo de trabajo porque nos hace más efectivos, nos permite trabajar más, nos permite revisar adecuadamente volúmenes amplios de información, nos permite también agilizar nuestro trabajo. Y de esto vamos a centrarnos en un informe que el Departamento Jurídico de Microsoft elaboró en relación al uso de su inteligencia artificial, en ese caso es Copilot, que básicamente es ChatGPT, pero especificado o trabajando bajo eh, una interfaz propia desarrollada por Microsoft, pero resulta que Microsoft le permitió a su equipo de abogados utilizar la herramienta de Copilot. Y luego este equipo de abogados hizo un informe detallando las claves,
en qué momento se puede utilizar, cuáles son los mejores prompts, cuáles son los beneficios que obtuvieron, y de eso vamos a hablar tal vez un poquito más adelante. Los propios abogados de Microsoft declaran haber obtenido alrededor de un 32% de efectividad en su trabajo y un 20% quizás de mejora en la corrección de errores. Se dieron cuenta que realizaban mejor el trabajo y más rápido, y eso es parte de la inteligencia artificial porque lo integraron en sus flujos de trabajo. Veamos la inteligencia artificial como un copiloto. Hacemos una analogía acá muy breve sobre los pilotos de avión. Sabemos que no conduce solamente uno y que uno solo no está encargado de absolutamente todo el control del avión ni de verificar que todo esté funcionando. Para eso tiene copilotos. Los copilotos, por ejemplo, no toman las decisiones, no deciden el rumbo, pero por ejemplo se comunican con la torre, están pendientes de ciertos controles, y esto permite que el piloto principal se dedique a lo más importante. La IA o el copiloto jurídico viene a ser para nosotros igual. En lugar de enfocarnos en hacer tareas repetitivas, en lugar de conseguir, de estar elaborando documentos, de estar repitiendo, de estar trabajando en situaciones como por ejemplo análisis de expedientes larguísimos, análisis de jurisprudencia, nosotros podemos dedicarnos a tareas más efectivas, como por ejemplo la comunicación con los clientes, el estudio de casos, eh, el tratamiento ya de las propias estrategias jurídicas, y dejarle a la IA cuestiones básicas como por ejemplo la elaboración de formatos, la elaboración de borradores de documentos, y de esa manera descargarnos al abogado principal de este tipo de actividades que realmente quitan tiempo, no requieren el esfuerzo, tal vez un esfuerzo mental tan amplio, pero sí definitivamente terminan quitándole mucho tiempo y productividad sobre todo en cualquier ámbito jurídico. Por eso veamos a la herramienta de inteligencia artificial como un copiloto. No es quien va a decidir, no nos va a cambiar el criterio, no va a tomar decisiones por nosotros ni nos va a influenciar, simplemente va a hacer lo que nosotros le pidamos, y de eso depende que nosotros podamos pedir adecuadamente, que nosotros le podamos dar instrucciones adecuadas. Los objetivos de esta sesión: entender la IA generativa como un copiloto legal, lo que les venía explicando, conocer la terminología clave en la IA, por ejemplo el prompt, por ejemplo los tokens, que son elementos muy técnicos, pero realmente solo se los quiero explicar de modo que entiendan cuáles son las limitantes o la forma en la que funciona la inteligencia artificial. Y por último vamos a desarrollar la introducción al prompt engineering, que tiene una estructura basada en ese documento análisis, estudio que realizaron los abogados de Microsoft, que tiene que ver con 4 puntos principales. Estos 4 puntos principales es cómo debería estructurarse un prompt adecuado por parte de abogados hacia una inteligencia artificial, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. Este curso está diseñado para cualquier profesional del derecho, sean litigantes, sean jueces, sean fiscales. Y esto es así porque, como les he venido mencionando, todos los abogados trabajamos con texto de alguna manera, sean solicitudes, sean demandas, sea la propia revisión o estudio de códigos o jurisprudencia, es totalmente documental, es texto que la IA puede leer en cuestión de segundos y nos puede facilitar a nosotros, por ejemplo, resúmenes, por ejemplo, puntos clave, por ejemplo, casos específicos en determinadas situaciones. Dependerá de cada caso, dependerá de cada profesional qué uso puede brindarle a la inteligencia artificial, y depende obviamente de la manera en la que se prenda, pero la estructura general del prompt y los términos básicos que vamos a desarrollar pues les van a servir a todos. La estructura y metodología del curso: como he explicado en reiteradas ocasiones en todas mis publicaciones del curso,
se divide en 3 sesiones. Esta que es un tanto introductoria, básica. Luego otra sesión que ya tiene que ver con la demostración, digámoslo así. Vamos a conocer un poco el desarrollo histórico, vamos a conocer sobre la tecnología de inteligencia artificial. Vamos a ver algunos de los chatbots, quizás de las mejores herramientas gratuitas que se pueden, que se pueden encontrar en estos momentos, desde teléfonos celulares, desde computadoras, páginas web. Y vamos obviamente a mostrar acá en pantalla esas 2 sesiones. La segunda y la tercera ya no van a ser tan teóricas, sino más que todo un tanto prácticas, por lo que, como reiteré igual desde el principio, no hay ningún problema si ustedes tienen alguna duda, se están quedando, sienten que debo explicar algo de diferente forma, pues con todo gusto me lo hacen saber y yo lo hago. Y ya en la tercera sesión, básicamente vamos a utilizar las herramientas, pero vamos a darle los mejores casos de uso. Como les mencioné, herramientas de inteligencia artificial hay un sinfín. Obviamente todas surgieron o empezaron a surgir después de ChatGPT de noviembre de 2022, pero son totalmente viables y el hecho de que existan muchas puede causar confusión, puede hacerles creer que tal vez porque una falla, todas fallan. Realmente no se trata de eso. Las alucinaciones se dan, eso es algo que existe en cualquier lenguaje natural utilizado por un chatbot. Inclusive son de las primeras advertencias que le hacen al usuario que la IA puede cometer errores, y de allí tomo lo que les mencioné antes, que no puede tomarse, que no puede esta información que nos brinda como salida, como texto de salida, simplemente copiar y pegar sin revisión y presentar. Eso es un error y a algunas personas ya les ha costado caro en otros países, no en El Salvador, pero sí les ha costado caro, por ejemplo, presentar eh, solicitudes con fundamentos jurisprudenciales, con fundamentos legales que no existían, fundamentos que la inteligencia artificial, por su capacidad de generar contenido nuevo, terminó alucinando y colocando en un documento que se iba a utilizar en un estrado, en un juzgado, y eso repercutió en el profesional que cometió el error de simplemente copiar, pegar, no revisar, no verificar. Situación que todos los abogados pues, conocemos no debemos realizar. Pero reitero porque la inteligencia artificial comete errores, alucina, tiene sesgos, hay implicaciones éticas en la misma creación de ella, todavía no se tiene total claridad sobre por qué un resultado sobre otro, etcétera, pero depende de nosotros utilizarla bien. Introducción. Como les mencioné antes, la IA generativa como un copiloto legal. Básicamente tenemos que conocer las inteligencias artificiales, tenemos que ver estas herramientas como un asistente que sabe mucho, pero va a esperar siempre órdenes. Un asistente que pueda ser, conozca, por ejemplo, alguien que conozca todo el código, todas las leyes, y estés a la espera de una instrucción. O sea, tú como profesional vas a tomar tu expertise, vas a tomar tus conocimientos y utilizar la herramienta de inteligencia artificial para resolver peticiones en concreto. Va a empezar a trabajar hasta que le hagamos las peticiones y va a trabajar mejor si nosotros sabemos cómo el modelo se comunica, cómo el modelo funciona y de qué manera puede dar mejores respuestas. Eso es básicamente lo que, fuera de la diapositiva, es básicamente lo que hace una distinción entre los LLM y ya el chatbot o el ChatGPT, por ejemplo, o GPT-3. El hecho de que el chatbot es conversacional, entiende contexto, entiende todo el detalle de la conversación, entiende más elementos que el simple analizar información. Y aquí la clave es poder iterar, poder ir subsanando, digámoslo así, para que ya vayamos entrando en materia, podamos ir subsanando los errores, podamos ir subsanando lo que no entendió bien y en la misma conversación
poder seguir trabajando de modo que obtengamos la respuesta que esperamos. La IA generativa es un sistema entrenado con grandes volúmenes de datos mediante un prompt, genera contenido nuevo. Como les mencioné, es una inmensa cantidad de datos que se utilizan para el entrenamiento de las inteligencias artificiales, libros, películas, videos, blogs, videos de internet, de YouTube, etc. Todo esto se transforma en datos y con esos datos se entrenan a los grandes modelos de lenguaje y luego se afinan en procesos diferentes y se van ajustando de modo que puedan responder bien en un contexto de conversación, puedan entender el contexto, puedan responder, puedan conocer cuáles son los elementos más importantes del texto que están viendo y de esa forma darnos las respuestas, las mejores respuestas según aspectos probabilísticos. Ahí es donde ya entra matemáticas, que no, nosotros no vamos a abordar eso, pero básicamente es parte de una función muy compleja, una función matemática muy compleja, la que permite ese tipo de respuestas tan acertadas. Podemos generar textos, resúmenes, cláusulas, análisis, podemos revisar contratos, podemos revisar jurisprudencia, podemos revisar sentencias, podemos pedirle aspectos muy específicos, vincularlos con la legislación, utilizar derecho comparado, etc. Y crear para nosotros contenido de valor. Es un copiloto, como ya les mencioné, un copiloto digital que ofrece capacidades que ningún humano tiene. Realmente la capacidad de aprendizaje sí, pero las máquinas nos superan por su misma forma de ser. Son máquinas, son computadoras y simplemente absorben datos, memorizan datos y luego pues ahora ya pueden responder tomando en cuenta los datos que se usaron para su entrenamiento. Sin embargo, el humano, aunque guarde información, no puede guardar la misma cantidad de información que un modelo de lenguaje, un modelo de lenguaje grande, y por ende, pues es una herramienta, es un copiloto y nos va a ayudar si nosotros sabemos interactuar con él. Permite automatizar tareas, como les mencioné antes, lo que consume tiempo para nosotros, el hecho de, el solo ejemplo de mencionar la herramienta que les compartí, que les mencioné al principio, significa ahorrarse tiempo, porque en lugar de digitar la palabra 25, tú pones el 2 y el 5 y la herramienta te brinda como respuesta la palabra 25 y ahorras tiempo. Eso es un ejemplo muy, muy pequeño, pero totalmente válido de lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial para nosotros como abogados. ¿Cuáles son los usos principales o qué usos le podemos dar nosotros? Revisión de documentos, podemos pasarle sentencias, podemos pasarle artículos, podemos pasarle leyes, podemos buscar de estos documentos información clave, por ejemplo, cláusulas específicas, análisis de determinados artículos, podemos incluso pedirle redacción de borradores o formatos, por así decirlo. Podemos brindarle información legal, podemos brindarle un formato de nosotros, podemos darle más contexto en relación a qué esperamos del formato que genere y obtener un mejor documento en cuestión de segundos, lo que a nosotros nos pudo hacer tardar horas, por ejemplo, en crear un nuevo formato, en modificarle situaciones. Eso le puede tardar segundos a una inteligencia artificial. Y todo ese tiempo que luego nos queda, la idea es dedicarlo a lo que solo los abogados o solo el ser humano puede hacer. Actividades propias ya del ser humano, donde la inteligencia artificial no puede sustituirnos. También podemos organizar grandes volúmenes de datos, se le pueden brindar diferentes tipos de archivos y sacar o extraer información de cada uno de ellos para presentarla de una manera diferente. Por ejemplo, presentar un resumen de diferentes sentencias, presentar un resumen de diferentes capítulos de una ley, por ejemplo, para que se pueda explicar o como para desarrollarlo en una clase o para simplemente nuestro aprendizaje. Entre los beneficios, como les mencionaba, Microsoft determinó, los abogados de Microsoft, un 32% más rápido en algunas tareas, básicamente tareas como las que les mencioné antes,
y en algunas tareas un 20% de mejora en precisión. ¿Qué significa esto? Que por la capacidad del lenguaje, del modelo de lenguaje de acceder a miles de millones de datos, de información, más que la de cualquier ser humano, pues les permitió responder o elaborar los documentos de una mejor manera. Vamos con una segunda parte, una segunda sección de este curso que ya tiene que ver con los términos clave. Acá podemos ver dos, por ejemplo, modelos de lenguaje y tokens. Ya mencioné el prompt, igual la ventana de contexto que muy brevemente quizás vamos a ir abordando. Pero, ¿en qué consiste los modelos de lenguaje? ¿Qué son los tokens? ¿Cómo funcionan? Eso se los voy a explicar en breve, de una manera muy sencilla, para que podamos conocer las limitantes o las virtudes de estas herramientas. Entre los modelos de lenguaje podemos decir que la IA generativa está alimentada de mucha información, de mucho texto, y se entrena con esa información y se crean los LLM, que son modelos de lenguaje grandes o Large Language Model. Y a partir de estos LLM, las empresas han creado sus propios chatbots. Es decir, que al modelo de lenguaje grande que tiene toda la información, le permiten tener una comunicación tipo conversación, tipo chat con el usuario. No previamente, no como previamente, que básicamente solo era accesible a través de programas o ya código avanzado o con las API, que es básicamente que un programa se comunique con otro programa, pero siempre sin mostrarlo en la interfaz, es decir, no era accesible, no era como estar platicando con alguien más, no era como la interfaz de WhatsApp, sino que era una interfaz mucho más complicada y que obviamente limitaba las funciones porque eh, tampoco podía tener la cantidad de contexto que tiene hoy una aplicación como el ChatGPT, por ejemplo. Estos son como el cerebro, el LLM es el cerebro de la inteligencia artificial, son todos los datos con los que se ha entrenado, son todos los parámetros que tiene y es lo que permite entender el lenguaje humano, afinado luego con el chatbot para poder, además de generar y entender el lenguaje humano, tener una interfaz conversacional, una interfaz que permita pedirle cosas, responder a lo que nos pide, decirle que modifique X cosa, que cambie tal elemento. Y la inteligencia artificial, al tener la capacidad de enlazar el contexto, de enlazar la información, nos va a brindar resultados adecuados, es decir, no se va a olvidar de lo primero que le pedimos después de 3 o 4 interacciones, más bien lo va a retener o va a saber retener qué es lo importante y de esa manera poder seguir respondiendo a nuestras solicitudes. Aparte del LLM, también tenía que mencionar de alguna manera los tokens, que es la forma en la que estos LLM entienden el texto. No lo entienden palabra por palabra, no lo entienden como nosotros, sino que lo entienden como elementos separados, elementos numéricos que tienen una probabilidad específica. El chat, el chatbot, cuando nos responde, básicamente lo hace con la función matemática que les mencioné antes, con esas funciones matemáticas, y determina cuáles son las palabras más probables que deberían ir una tras la otra, pero no lo sabe como palabras, sino que lo sabe como tokens. A la entrada o al texto que nosotros le damos, lo clasifica cada palabra en un token diferente, en una función matemática diferente, y cada una de ellas tiene una probabilidad de ser la correcta, la siguiente palabra correcta. Esos son los tokens, procesa el prompt, no como palabras individuales, mucho menos en sentido gramatical, sino que lo divide en pequeñas unidades. Estas son tokens, pueden ser palabras, pueden ser sílabas, pueden ser signos de puntuación, pero
Esos tokens es la manera en la que el LLM entiende nuestras peticiones y de la misma forma las responde. Este es un pequeño fragmento de un video de cómo funciona. Podemos ver que, por ejemplo, en ese momento, a la pregunta o a la frase de París es una ciudad el LLM le va a asignar o va a tener una serie de palabras, de tokens, y a cada token le va a asignar un porcentaje de probabilidad de que sea la palabra correcta. Por ejemplo, a París es una ciudad podemos observar en la pantalla que Francia aparece con un 17%. Y de esta forma es que el modelo de lenguaje nos va respondiendo con la palabra más probable siguiente. Es decir, a esta pregunta no va a responder París, porque no es probable que París sea una ciudad en París, más bien Francia. Y de esa forma le asigna a cada una un valor. Cada una de estas palabras tiene un valor diferente, que sería la función matemática, que permite ir respondiendo a cada una de nuestras interacciones. Esto es muy avanzado, esto no lo vamos a abordar en detalle, pero lo que quiero que entiendan es que las inteligencias artificiales no es un genio mágico, no es otra persona del otro lado de la pantalla que está viendo nuestras conversaciones y nos puede responder porque es otro humano, sino más bien nos responde según aspectos probabilísticos. Y esto lo hace por el entrenamiento que ha recibido antes, por la cantidad de información que ha recibido antes, donde por ejemplo ha leído o le pudo obtener la información de que París es una ciudad en Francia. Si en miles de millones de documentos obtuvo esa información, según ese entrenamiento le asigna un porcentaje de probabilidad de que sea la palabra correcta. Y de esa forma es que nos responde. No no son personas de la India que trabajan a $5 el día para respondernos nuestras peticiones, sino más bien es un amplio desarrollo científico por parte de estas empresas que han trabajado en muchos modelos de inteligencia artificial y en desarrollar nuevas tecnologías que ahora permiten el uso de este tipo de herramientas. El token es una pieza de una palabra que, como les mencioné, puede dividir una palabra en secciones y a cada sección asignarle un token. O puede ser una palabra, puede ser cada una de estas palabras un token y a cada una de ellas asignarle una probabilidad que luego, según el entrenamiento que tenga y las preguntas que hagamos, va a responder de manera probabilística cuál sería la mejor alternativa de todas las palabras, de todos los tokens que tiene, cuál es el que tiene más probabilidad de ser la palabra siguiente correcta. Y es de esa forma como funciona. Luego genera las respuestas, así como las obtiene token por token, también las entrega token por token. Además del token, del LLM, del prompt, hay algo muy importante que hasta hace no mucho tiempo, pues tal vez no era un elemento importante para las empresas, pero realmente siempre lo ha sido, que es la ventana de contexto. La ventana de contexto es la capacidad o la cantidad de tokens de entrada que nosotros podemos ingresar en un chatbot. Por ejemplo, los que usan ChatGPT saben, o alguien que lo haya utilizado o que haya utilizado una herramienta de estas, sabe que no es ilimitada la cantidad de texto que le podemos proporcionar. No le podemos proporcionar todas las leyes del Salvador en una sola interacción, porque lo que va a ocurrir es que no va a poder admitir todos esos tokens. Y no los va a poder admitir porque la ventana de contexto tiene un límite. Últimamente ya anda llegando al 1.000.000 de tokens, pero en el inicio pues no eran tantos, eran alrededor de 20.000, luego fue subiendo, ya en últimos lanzamientos pues ya hemos llegado al 1.000.000 de tokens por interacción o por ventana de contexto en la mayoría o en algunos de los lenguajes de estos chatbots que utilizan inteligencia artificial generativa. El punto con esto es tener en cuenta que si bien le podemos proporcionar mucha información,
nunca vamos a poderle proporcionar tanta como, o por lo menos no todavía, tanta como la que recibió en su entrenamiento. Y es de aquí que surge la necesidad de ir iterando, de ir modificando, de ir solventando prompt a prompt o instrucción por instrucción y en la misma brindando la información adecuada para que nosotros lleguemos a obtener la mejor respuesta. Además de los elementos anteriores, como les mencioné, ya punto final de la sesión, que es la introducción al prompt engineering. Voy a ser quizás un poco más breve, pero básicamente el prompt es la forma en la que nosotros nos comunicamos con la IA, es la forma en la que le damos las instrucciones y algunos dicen que es el arte de formular instrucciones para lograr resultados específicos en una IA generativa. Es básicamente saber hablar con la máquina, saber de qué manera le podemos plantear las cosas para que nos dé los mejores resultados o los resultados que nosotros queremos. Es aprender el idioma de la IA. Y con eso nosotros la podemos ir guiando, porque como les mencioné, sabe mucho, tiene muchos datos, tiene toda la literatura del mundo, pero no lo sabe evocar de la manera que tal vez un humano especialista en algún tema sí lo pueda hacer. Y allí la especialización tiene que ver con la forma en la que le preguntamos, cómo le pedimos esas respuestas. Así que el prompt engineering es como lo que les mencionaba del genio de la lámpara, que se ha vuelto como muy popular en estos tiempos. Una inmensidad de imágenes como esta que aparece a la derecha, de que el genio malinterpretó su deseo y aquí vemos a una persona jugando al fútbol con una pulga y un bicho. Y nosotros como humanos sabemos que si se lo preguntamos a otro humano va a decir, ah, sí, vas a jugar con Messi y con Cristiano Ronaldo, pero aquí está el chiste de que exactamente si nosotros no sabemos formular bien los prompts, si no sabemos pedirle adecuadamente a una inteligencia artificial, nos va a dar resultados como esa imagen. Que aquí es como broma y todo, pero realmente sí existe, sí le podemos hacer peticiones que la IA no entienda adecuadamente y nos termine dando resultados que para nada nos van a servir o que no nos interesan. Vamos a desarrollar ya en los últimos minutos la parte de la estructura del prompt, lo que les mencionaba, que terminaron evidenciando los abogados del departamento de Microsoft, del departamento legal, y cómo dividieron ellos el hecho de hacerle peticiones a la inteligencia artificial, a Copilot, cuáles fueron los elementos que ellos designaron como más importantes que deben estar en el prompt para obtener una buena respuesta. Son 4: el objetivo, el goal, context, expectation o sources. Objetivo, contexto, expectativas y fuente. Lo primero, ¿qué es lo que queremos lograr con lo que le vamos a pedir? ¿Qué es lo que queremos que la IA haga por nosotros? El contexto, en qué situación se usa. Por ejemplo, si le voy a pedir un contrato, se lo voy a pedir en una área específica que es donde yo litigue, digámoslo así. Por ejemplo, un documento, si le voy a pedir una elaboración de un borrador, pues obviamente le tengo que indicar para dónde lo voy a ocupar o para qué lo voy a ocupar. En área de familia, en área de niñez, en área de civil, mercantil, etcétera, etcétera. Esa es la situación que le tenemos que brindar. Por ejemplo, quiero un contrato, soy abogado de familia, etcétera, etcétera, de la ciudad de San Miguel. Y en la expectativa yo le puedo pedir cómo debe ser la respuesta. Si le estoy pidiendo un contrato, por ejemplo, aquí puedo mencionar la extensión del documento, el estilo de la escritura, el formato del documento, si quiero que sean párrafos, si quiero que mencione puntos específicos. Y si son 500 palabras, si son 1000 palabras, etcétera, etcétera. Depende de la extensión, depende de para qué lo vayamos a necesitar. Y luego la fuente. Ya en este sentido yo le puedo decir, básate en el Código Procesal de Familia, en el Código Procesal Civil Mercantil. Le puedo proporcionar, ya con las capacidades que tienen, le puedo proporcionar la ley. Puedo tomar texto de la ley y compartírselo como fuente para que lo utilice a la hora de elaborar su respuesta.
De esa manera nosotros vamos a obtener un, un prompt adecuado. Por ejemplo, este es un buen prompt. Y acá yo les voy a explicar ya más brevemente. Por ejemplo, la meta o lo que se espera es obtener un resumen de jurisprudencia reciente sobre causales de divorcio. Aquí vemos la primera sección del prompt. El contexto. Soy un abogado de familia en San Miguel, El Salvador, preparando un caso de divorcio por infidelidad. ¿Qué espero yo del documento que le estoy pidiendo acá? O sea, el resumen de jurisprudencia. Un resumen de 200, 300 palabras, tono profesional, con al menos 2 casos de los últimos 5 años. Ven cómo se indica con precisión el número de casos y el tiempo máximo que puede tomar hacia atrás para buscar esa información, en el sentido de que sea información reciente. Si se lo podemos proporcionar, pues obviamente es mejor, pero estas inteligencias artificiales ya tienen la capacidad de hacer búsqueda profunda en Internet y además de razonar también, de razonar sus respuestas utilizando más tiempo de cómputo. Incluye citas si es posible. O sea, aquí se puede detallar todo lo que esperamos del documento. La fuente, basado en fallos de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, disponibles públicamente. Ahí yo le puedo poner, por ejemplo, básate en el libro tal, básate en la legislación tal, básate en el Código Procesal de Familia, básate en derecho comparado, como sea. Nosotros podemos irle dando diversas fuentes según el propósito que tengamos para ese documento que vamos a elaborar. Este sería un ejemplo de cómo los abogados de Microsoft o los que trabajan en esa sección del departamento legal de Microsoft utilizaron la inteligencia artificial en sus funciones para obtener ese 32% de eficiencia y el 20% de mejores respuestas en su trabajo, de trabajo de mejor calidad. ¿Cuál sería un ejemplo de un mal prompt? Busca casos de divorcio. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no funciona igual que los buscadores de Internet, por ejemplo Google. No permite, sí hace búsquedas en Internet, pero las respuestas basadas en la información de Internet no son lo que nosotros queremos, sino utilizar la inteligencia que tienen estos modelos para poder darnos respuestas adecuadas, y eso solo se logra especificando todos los aspectos que mencioné antes, en la meta, el contexto, en las fuentes. Y el problema de este tipo de prompts es que son vagos, son muy difusos, no queda claro casos de divorcio, pueden haber muchos más casos de divorcio. En cambio, en el prompt que les mencioné antes, sí ya especifica qué tipo de divorcio o qué tipo de casos más bien. Y, por ejemplo, si no nos interesa el derecho comparado, si no nos interesa que sean de Latinoamérica, con este tipo de prompt nos puede arrojar respuestas dando información incluso de Estados Unidos o de otro tipo de país donde nada tiene que ver nuestra tradición jurídica con la de ellos. ¿Cuál sería la respuesta esperada al prompt correcto? Eh, Esto es como un ejemplo, no está verificado, pero más o menos teniendo esa información, la información que les mencioné antes, los aspectos importantes, más o menos esta podría ser una respuesta. Vemos que aquí indica jurisprudencia, indica casos con fechas, con referencia, eh, el tipo de infidelidad, lo que le estaba mencionando, el tipo de divorcio, menciona otro fallo, también pone fecha y referencia, y además también lo complementa con un artículo de la ley. Eso depende, como les mencioné antes, de las fuentes de la información que le proporcionen a la inteligencia artificial, y de eso depende la calidad de la respuesta que tengamos. Más o menos hasta acá llega la presentación. Hemos abordado diferentes aspectos. Algunos se quedan ya por el tiempo, pero me gustaría saber si hay dudas. Igual los que nos vemos en las siguientes sesiones, pues pueden hacerme dudas, pueden plantearme sus dudas.
Si tengo la oportunidad las resuelvo, si quieren algún tipo de material también se los comparto. O si quieren traer ejemplos específicos, los desarrollamos, porque ya como les mencioné, las siguientes van a ser más prácticas que teóricas. Esto era para que conociéramos inteligencia artificial, la diferencia con la IA generativa, qué tipo de herramientas, cómo funcionan los modelos y los términos más importantes que se abordan a lo largo del tema de inteligencia artificial, que son de interés para nosotros como abogados, porque como les mencioné, la inteligencia artificial es propia de otra área, no es de ciencias jurídicas, pero todas las profesiones, todos los profesionales, básicamente cualquier persona tiene acceso a un teléfono celular y ahora tiene acceso también a una inteligencia artificial gratuitamente. Está en nosotros querer aprovechar estas herramientas o dejarlas pasar y ver cómo nos superan y luego pues quizás si se cumple lo de perder nuestros trabajos por la IA. Esto sería todo. Les agradezco su tiempo, les felicito por el esfuerzo, les felicito por el tiempo que han sacrificado para estar acá. Créanme que una vez empiecen a probar estas herramientas, si es que todavía no lo han hecho, pues se van a dar cuenta de todo el tiempo que han perdido en cuestiones banales, cuestiones que no le hacen justicia a la inteligencia que puedan tener y precisamente para eso ya están creadas estas herramientas. Sin más que agregar, pues solo les agradezco y quedamos pendientes para las siguientes sesiones.